Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy University. Oigan, no soy muy feliz porque voy a compartirles un tema que me cambió la vida. Miren, primero que nada, hoy les voy a compartir cómo pude llegar a estar donde estoy. Hoy estamos aquí en el Mirador Tulum y no me refiero específicamente a este lugar, sino me refiero a cómo pude pasar de ser mesero a hoy ser mentor, cómo pude pasar de haber estado literalmente en el sistema con muchas creencias limitantes a hoy haber podido escapar del sistema y vivir 100% de lo que me apasiona, que es el desarrollo personal y el despertar de conciencia. Entonces, vamos por ello. Te voy a compartir literalmente dos cosas que hicieron que mi vida cambiara por completo y que hoy que lo puedo ver en retrospectiva, me puedo dar cuenta que esos fueron los factores claves que hicieron que yo pudiera escapar de la Matrix y vivir de lo que me apasiona, que es lo que muchos allá afuera quieren. Y voy a empezar esta historia primero que nada presentándome. Para las personas que no me conocen, soy Gerard Silva, soy un joven normal que viene del Estado de México desde los 14 años y por toda la programación que había tenido. Empecé a tomar, empecé en vicios, empecé a perseguir mujeres, empecé a validarme por el dinero y justamente todo esto me llevó a que a los 26 años tocara fondo a través de enfermedades de transmisión sexual. Y pues justamente eso que me puso de rodillas en ese momento y que hoy lo comparto al mundo fue lo mismo que hizo que hoy pudiera vivir con propósito. Porque mira, yo estoy seguro, y esto es literal, que eso pasó para que yo pudiera despertar. Si eso no hubiera pasado y si no hubiera vivido tantas experiencias de dolor y de sufrimiento que ha pasado en mi vida, no hubiera podido despertar. Así que te quiero decir, mira, si tú estás pasando por un reto en este momento de tu vida, primero que nada no es coincidencia que estés aquí. Déjame un comentario para saber que justamente tú también estás pasando por algo que te está retando. Pero no hay coincidencias en la vida, es porque tienes que escuchar esto y tu alma ha elegido traerte aquí para que puedas escuchar esto que te voy a compartir. Entonces, vamos por ello, ahora sí. Quiero decirte que todo empieza recordando que hace 3 años estaba saliendo de la escuela, me estaba graduando y justamente mi tesis fue específicamente de cómo el empleo es la esclavitud moderna. Entonces recuerdo que yo decía ahí, ¿no? Que iba a vivir, a viajar por el mundo, que iba a vivir de mi marca personal, que iba a compartir por el mundo todos mis aprendizajes. Y justamente ahorita que estaba viendo mi celular y que veo que se han cumplido ya 3 años, me doy cuenta que lo he logrado y a veces ni te das cuenta. Y así es en la vida. Muchas veces ya tienes eso que tanto querías, pero no te das cuenta de que ya llegaste. Entonces vamos ahora sí a esos pasos. Mira, primero que nada, a los 19 años empecé como emprendedor porque me había dado cuenta de que no me sentía en ese momento apto para poder ir y pedir un empleo. Entonces, gracias a eso, gracias a toda esa programación disfuncional en su momento de mi papá y que hoy lo puedo ver que fue lo mejor que pudo hacer con lo que tenía, yo tenía miedo de salir y pedir un trabajo, ¿me explico? Entonces, ¿qué hice? Emprender. Entonces empecé a emprender, comprar celulares, venderlos, luego motos, luego coches, luego ya tenía un negocio para mi mamá. Mi papá a los 21 años entra a la cárcel, entonces tengo que deshacerme de todo, me quedo con una sola palomera, de esas de fiestas así rojitas donde preparan las palomitas. Y yo era el más feliz porque era la persona que tenía la palomera, ¿me explico? ¿Por qué? Porque era así, recuerdo que compraba mis bolsitas de 5 y de 10 pesos el vaso, el polvito este para prepararlas y me quedaban deliciosas. Y vas a ver esto con mucha repetitud, o más bien muy repetido en toda la historia. Y eso es justamente uno de los puntos, pero más adelante los voy a marcar. Bien, entonces pasé. Pasé eso, después pues obviamente estaba pasando por mucha escasez, por todo lo que contrajo que mi papá estuviera dentro de la cárcel. Yo me quedé solo con la palomera, vendí todo lo demás. Entonces la carrera de emprendimiento ahí me di cuenta que no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque ganaba 80 pesos al día, entre 120, 150 por mucho, y con todas las creencias limitantes que tenía, literalmente pues eso lo ocupaba para comer tacos en la noche y al otro día volvió a empezar igual. Me explico, y aquí es donde quiero demostrarte algo. La riqueza y la pobreza no es en dinero, es mental. Mira, yo había generado mucho dinero en ese momento, bueno, para mi edad, mucho dinero, ¿no? 30,000, 50,000, no sé, con lo que estaba comprando y vendiendo los coches. Pero mira, yo no me sentía de esa forma. ¿Por qué? Porque yo ahora que lo pienso, ¿no? O sea, no necesitas tanto para salir del sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no tienes la mentalidad, no sabes qué hacer. Y entonces te validas por otras cosas. Pero eso va a ser tema para otro video. Entonces, fui avanzando, después de eso me di cuenta que tenía que buscar un trabajo, fui a mi primer trabajo oficial como guardia de seguridad. Entonces mira, yo en ese momento era un palo,
hoy estoy en mejor forma. Era un palo en ese momento, 21 años, o sea, era más orejas que persona, o sea, se me caía la gorra del guardia de seguridad, le tenía que dar 2 vueltas al cinturón, un pantalonzote así literal, pero esto te lo comparto porque yo me di cuenta que cuando entré ahí fui muy agradecido con la situación. ¿Por qué? Porque ya me iban a pagar 5,200. O sea, de verdad hoy lo veo. O sea, hoy veo que la gente dice como el sueldo mínimo está muy bajo, pues, 7,500, 8,000. Yo digo, a mí me pagaban 5,200 en su momento. O sea, y yo recuerdo que pagaba todo eso a todas las deudas que había dejado mi papá o que habíamos atraído con todo lo que estaba pasando con la situación. Me quedaba con 400, a veces hasta 200 pesos y con eso salía para la quincena. Entonces quiero decirte que uno de los primeros puntos es que cuando yo me paso al trabajo sentí mucha gratitud por ser guardia de seguridad. Entonces ahí estaba yo con 30 señores, con familias, o sea, ya estando ahí buscando trabajo y todo. Yo me acuerdo que siempre estaba como super pila, ¿no? Que si alguien decía que había que hacer algo, todos era como, no, 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 o sea, hacían pato, ¿no? Y yo era como, no, yo voy a este lugar, yo me quedo, yo voy a cubrir tal persona. Y eso es justamente el primer punto. A partir de ahí empiezo a ser mesero. Y de verdad, aquí es donde más lo pude notar, pero mira, algo que yo me di cuenta cuando entré a ser mesero era que yo veía a muchos chavos que ya ganaban dinero diario y para mí era como, wow, o sea, vienes y te llevas 200, 300 pesos diarios. Yo en ese momento estaba pasando por mucha escasez bueno, más bien de dinero y para mí era tan grato que yo tuviera un trabajo en donde generara dinero gratis que entonces me comprometí tanto que en 3 meses me volví el mejor. O sea, y quiero resaltar esto porque muchas veces cuando vemos una historia por fuera creemos que, ay, todo se dio fácil y eso, pero no, mira, se me complicaba entenderle al sistema, muchas veces me equivoqué, me llegaron a cobrar cervezas, la gerente era así, ya sabes, o sea, con quien no te llevas bien, ¿me explico? Yo era ese típico chavo que caía mal, entonces, pues literalmente fui aprendiendo con errores, pero yo sí que supe hacer, mira, debes de tener algo muy claro. Yo ahorita tengo habilidades de comunicación, en ese momento no las tenía, ¿sí me explico? Pero debes de entender cuáles son las herramientas que tú tienes y cómo vas a llegar a ese objetivo. Entonces, mira, algo que me hizo ser el mejor mesero era darme cuenta que yo no era el mejor comunicando, yo no era el mejor hablando, expresándome, vendiendo, pero en qué sí era el mejor, y eso quiero que te lleves, en no desistir. Yo no desistía. ¿Y cómo no desistía? No desistía a irme temprano por querer salir e ir a gastarme mi dinero. No desistía en querer salir a fiestas. No desistía en quererme, en un día no ir a trabajar, que es con lo que lidias mucho cuando estás trabajando con chavos. O sea, yo estaba ahí doblando turnos, trabajando diario. O sea, estaba haciendo lo que me tocaba hacer. ¿Por qué? Porque yo quería ser el mejor. ¿Y por qué quería ser el mejor? No por ego. Quería ser el mejor porque necesitaba apoyar a mi familia. El que mi papá entrara a la cárcel dejó a toda la familia en una situación muy retante porque mi mamá estaba en depresión, mi hermano estaba entrando a la secundaria y yo pues estaba con todos estos temas que había elegido estar. Me explico, entonces entré a ser mesero, me llevó 3 meses ser el mejor mesero y entonces a partir de ahí fui súper agradecido. ¿Cómo mostraba la gratitud? Tomando todas las mesas que llegaran, muchas de las personas, o sea, dicen cuando ya están cansadas, es como, ah, ya no quiero tomar esa mesa. Y yo no, todo el tiempo que estuve ahí, que fue como un año y cachito, o sea, literalmente fui el mejor porque en ningún momento me senté, en ningún momento descuidé mis mesas. Había veces que ni iba al baño por estar cuidándolas, ¿me explico? Otras que ni comía. Todas las personas salían a fumar, o sea, los meseros salen a fumar dentro de los turnos y yo jamás pasó eso. ¿Por qué? Porque estaba agradecido con la oportunidad que me estaba dando la vida de poder generar dinero diario. Después de ahí, por circunstancias que ya les platiqué, me cambio de trabajo, me voy ahora a Chili's Parque Delta y lo mismo, o sea, lo mismo sucedió ahí. Cuando yo llegué ahí, Chili's como es un restaurante más grande que ya tiene otras sucursales y hay muchos meseros que son muy buenos. Entonces, quiero decirte que yo ahí me di cuenta de que yo no era tan buen mesero como creía. Ya había muchos meseros con mejores habilidades, que vendían mejor, que podían atender a más mesas al mismo tiempo. Y yo inicié ahora en ese nuevo reto. Entonces me acuerdo que éramos como 16 meseros y yo fui el último que pusieron así en la línea, ¿no? Casi casi siempre les digo de burla que casi casi me pasan a otro restaurante, ¿no? Como, ay, este mesero de allá.
Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco fui escalando, porque yo otra vez me volví a dar cuenta, yo no tenía la mejor comunicación, yo no era el mejor hablando, expresándome, o que tuviera esta chispa con la gente para caer bien, pero que sí tenía disciplina, que sí tenía ganas de trabajar, que sí tenía esa hambre de querer vivir una vida apasionada, de querer tener cosas que normalmente las personas ni siquiera dimensionan, ¿no? Como libertad en tiempo, como libertad en decisión. Y lo que más hambre tenía en ese momento era de apoyar a mi familia, era de que mi papá pudiera, cuando él me marcara, yo pudiera mandarle dinero, era de que mi hermano no pasara por carencias en la secundaria, no tomara un mal camino, era de que mi mamá saliera adelante porque estaba en depresión. Eso sí era lo que tenía, hambre, hambre de querer salir de esa situación. Y justamente fue lo que hice. O sea, era muy agradecido y cómo mostraba la gratitud estando ahí presente. Doblaba turnos, no descansaba, todos los días estaba ahí, no faltaba, llegaba temprano. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. ¿Sí me explico? Y eso me hizo después de algunos meses ser el mejor mesero. ¿Sí me explico? Después de ahí, de ser mesero, abrieron un puesto que se llamaba llevar las charolas, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Con la comida. Entonces, se lo daban al que mejor rendimiento tenía. ¿Por qué? Porque era el que más dinero ganaba. Entonces, yo no era, o sea, que como te lo repito, no era el más fuerte, ¿me explico? Pero tuve que ser agradecido con eso, como aprendiendo, esforzándome. Entonces cargaba charolas así con 4 o 5 platillos que te quemaban los dedos y yo andaba corriendo por todo el restaurante. ¿Por qué? Porque estaba agradecido de que me dieran la oportunidad, porque sabía que iba a generar más dinero y eso iba a poder apoyar a las personas que amaba. ¿Me explico? Porque sabía que ese era mi reto en ese momento. Entonces aquí quiero que entiendas este otro punto. Primero que nada es entender en qué tú eres bueno. Me explico, yo no era bueno hablando, yo no era bueno comunicando con las personas, yo no era bueno conectando con las personas, eso me refería. Pero ¿qué sí era bueno? En estar ahí, en ser constante, en tener hambre. ¿Sí me explico? Y ese es uno de los primeros puntos. Entonces, después de eso, yo tampoco era el más fuerte cargando charolas, pero ¿qué sí hice? Disciplinarme, aprender. O sea, ahí me di cuenta que es como lo que le llaman normalmente, que es como maña, ¿no? O sea, no era el peso que costara, sino era cómo las agarrabas. Entonces, tomé esa disciplina y entonces me convertí ahora en el mejor. Entonces llegaba a momentos que en las temporadas altas yo era el que se ejecutaba todo eso, ¿no? Y me llevaba muy buen dinero, 2,000 pesos al día, 1,000 pesos, 1,500, hasta 2,200 a veces. Y luego imagínate, a lo mejor todo el fin de semana, o sea, me iba súper bien. ¿Pero por qué? Porque estaba siendo agradecido y porque sabía, yo tenía claro que no era, pero tenía claro que sí era. ¿Sí me explico? Entonces quiero compartirte algo. Cuando yo llegué ahí y yo sabía que ese lugar me iba a dar el camino para poder transitar todo esto que estaba pasando, yo solo en mi mente había algo. Y es, yo voy a desistir, no voy a desistir más bien, yo no voy a desistir como lo van a hacer ellos, yo no voy a faltar, yo voy a estar aquí presente, yo me voy a mejorar. Y aunque había muchos meseros mejores, terminé siendo el mejor mesero. ¿Me explico? ¿Por qué? Por disciplina, porque tenía claro qué era lo que quería y esa hambre de querer apoyar. Entonces, pues fue avanzando, fue avanzando. Ahora, después, ya cuando decidí estudiar, mi papá sale de la cárcel, entonces decido estudiar y empiezo a pedir fines de semana para que ya solo pudiera estudiar e ir fines de semana a trabajar. Tengo que tomar 2 días limpiando. Limpiando, ¿para qué? Para que pudiera tener jueves y viernes limpiando y me pudiera ir temprano y viernes y sábados ya era mesero. Entonces, fíjate, aquí viene algo muy paradójico porque ahora mi labor era limpiar los baños, limpiar todo el tema del restaurante, ¿no? Antes de que se abriera. Entonces, ¿qué hice? Ahora me hice el mejor limpiando. Me explico, entonces recuerdo que mis amigos de burla era como, no, ya sabemos que jueves y viernes está todo súper limpio porque está Jerry ahí. Entonces yo limpiaba hasta las suelas de los gerentes, ¿no? Y no porque estuviera como de lambiscol, ¿no? O sea, sino porque limpiaba todo. O sea, literal, limpiaba las paredes. O sea, ahora digo, en ese momento no lo tenía claro, pero imagínate que tuviera ahorita videos de yo limpiando, ¿no? O sea, me imagino así limpiando hasta el cuadro, güey, lo quitas y le limpias. Pero yo limpiaba todo, ¿por qué? Porque estaba agradecido. No, ahora no ganaba más dinero, pero que sí ganaba tiempo. ¿Sí me explico? Y entonces, fíjate, aquí viene otro punto. No importa lo que estés haciendo, importa la pasión que le pongas en ese momento.
¿Me explico? Porque no era mi pasión limpiar mesas, no era mi pasión limpiar los baños, no era mi pasión limpiar el restaurante, pero que sí era mi pasión estar comprometido con lo que hacía, que en cada una de las cosas que yo hiciera dijeran, o sea, este brother, o sea, no se cansa, o sea, es mesero y es el mejor mesero, es runner y es el mejor runner, ahora es bosser, que es el que limpia y es el mejor bosser, o sea, este brother es imparable, ¿y sabes por qué? Porque tiene hambre, y eso era lo que tenía y lo que te está haciendo falta, necesitas tener hambre en la vida. Dormido, perezoso, sin ganas, no vas a lograr nada. Y eso es lo que quiero que vayas anotando, porque mira, si tú no tienes claro en qué tú eres bueno, y hay veces que, por ejemplo, yo no sabía en qué era bueno, ¿me explico? Pero que si era entender cómo voy a llegar a esa ruta y cómo yo llegué, no desistiendo estando ahí presente, no faltando, tomando mesas, teniendo una buena actitud, ¿sí me explico? No peleando con las personas, no peleando con los gerentes, no peleando con que no hay producto. ¿Cómo estuve ahí con hambre? ¿Con hambre de qué? De salir adelante, porque no importaba cuánto la vida me estuviera pisando, jamás ha podido conmigo. Y eso es lo que quiero que tú quieras, que tanto seas tú diciéndole a la vida sí, al universo, a Dios, aquí estoy, que no quede otra que te lo den. Me explico, mira, a mí me estaban pisando, estaba pasando por enfermedades de transmisión sexual, estaba pasando con un papá en la cárcel, estaba pasando por circunstancias de dolor, de malentendidos con mi mamá, me había separado de la persona, pero que estaba de pie. ¿Sabes por qué? Porque quería comerme la vida, porque quería esto. Una vida en libertad, una vida en propósito. Y eso es lo que quiero que entiendas. Necesitas tener hambre. Hambre de ir y salir a la vida a comértela. No que la vida te coma a ti. No que la vida decida por ti. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. O sea, una de las cosas es, vas a detectar en qué eres bueno o por dónde vas a llegar. Número dos, vas a ser agradecido. Porque fíjate, y aquí voy a retomar este punto. O sea, yo estaba limpiando y era el más agradecido. ¿Sabes por qué? Porque a las 3 en punto me podía ir. ¿Y sabes qué había afuera? Un coche. ¿Y sabes qué coche era? El mismo que el gerente general. ¿Y sabes por qué? Porque había puesto el trabajo. Porque tenía años que seguía trabajando con todo y que mi papá estaba en la cárcel, con todo y lo que estaba viviendo, con todo y lo que estaba experimentando. Aún así, le había dado la vuelta a la situación. Y eso es lo que quiero que entiendas, que es quién eres. Quién eres es lo que va a determinar qué tienes en la vida. Entonces, número uno, te das cuenta en qué eres bueno para que por ahí hagas esa ruta. Yo en qué era bueno, no desistir. Número dos, estás agradecido. No importa si cargas charolas, no importa si limpias baños, no importa si tomas órdenes, agradeces que tienes eso. Porque ¿sabes qué? Cuando vendía palomitas, yo quería ganar más dinero, ¿me explico? Y sin embargo, ¿qué pasaba? Que yo también estaba agradecido vendiendo palomitas. ¿Por qué? Porque ya no estaba eh, sin hacer nada, porque ya tenía algo que me generaba dinero. ¿Sí me explico? Entonces ahora quiero compartirte. Tercer punto y algo que me llevó ahí es la pasión. Mira, no importaba si tomara órdenes, si cargara charolas, hiciera lo que hiciera, me apasionaba. ¿De qué? De ser el mejor. Si tú no te apasionas en ser el mejor para ti, porque yo cada que digo fui el mejor en esto, no estoy compitiendo con nadie, es un parámetro, pero la verdadera competencia es conmigo mismo. Yo era mejor que ayer, yo era mejor que antier y yo era mejor que hace 1 y 2 años. Y si tú te comparas contigo mismo y con tu crecimiento, siempre vas a ganar, porque esa es otra trampa de la mente. Entonces es que, mira, yo ya tengo esto, pero el de allá tiene más. ¿Y eso qué importa? ¿Quién dice que va compitiendo contigo? ¿Quién dice que él está en la misma situación en la que está? ¿Quién dice que también su papá está en la cárcel? ¿Quién dice que está pasando por enfermedades? Nadie. Es una mentira que tú te haces creyendo que así vas a solucionar o que eso te va a dar ganas de trabajar o de tener un mejor resultado. Y así no funciona. Entonces vamos a retomar los 3 puntos. Número uno, te das cuenta en qué vas a tomar ese camino o en qué eres bueno. Número dos, eres agradecido con lo que tienes. Y número tres, te apasionas. Y la pasión que es hacerlo bien hecho y de la mejor forma y 10 veces mejor de lo que hagan. Había veces que las personas se enojaban conmigo. Ahora recuerdo una chava que esta chava estaba limpiando mesas y era lo que le correspondía porque nosotros le dábamos dinero. Pero ¿qué pasaba? Que yo se iba a la mesa y entonces iba y la limpiaba, llevaba los trastes, casi casi los lavaba. ¿Pero por qué? Y me dijo esa chava, oye, déjame hacer mi trabajo. Yo le dije, oye, es que no es ningún trabajo para mí, al contrario, te estoy ayudando. ¿Sí me explico? Eso es pasión.
que cuando seas mesero seas el mejor mesero, que cuando seas limpiador de baños seas el mejor limpiador de baños, porque si no eres bueno, si no haces algo apasionado en lo pequeño, no lo podrás hacer en lo grande. ¿Sí me explico? Eso dice la Biblia. Si tú no eres agradecido con las pequeñas cosas, no vas a poder ser agradecido con las grandes cosas. Y así fue avanzando. Y mira, después de eso, de Chili's, o sea, tuve la oportunidad de salirme y empezar a vender pan en pandemia. ¿Y sabes qué? Fui el más agradecido. ¿Sabes por qué? Porque ya no era un empleado. Porque ya había escapado del sistema vendiendo pan, sí, y muchos se burlaban, ay, Jerry se fue a vender pan y ya mero regresará, ¿no? Y aquí está Jerry regresando, pero a su propósito de vida, brother. ¿Sabes por qué? Porque te hace falta eso, determinación, propósito, hambre en la vida, y eso es lo que yo quiero compartir. También me hubiera gustado que alguien se parara enfrente de mí y que me confrontara de esta forma, porque el confrontar es el amor. ¿Sí me explico? Si alguien no te está confrontando que te ama, no te está amando, le das igual. Y por eso las personas que aman más o que no le dicen nada a las personas que aman, se van del otro lado, ¿me explico? Y esto lo puedo comprobar en un montón de formas. Mira, en mi familia, las personas que más amor le dieron sin límites a sus hijos son las que más problemas tienen hoy en día. Y sin embargo, los que más pasamos por retos somos los que más resultados tenemos. ¿Por qué? Porque se forja el carácter. En los hombres nos formamos a través del carácter, a través de las circunstancias que vivimos. Entonces, yo era el más agradecido vendiendo pan. ¿Sabes por qué? Porque había escapado, ya no era empleado, ya nadie me decía rasúrate la barba, ya nadie me decía vístete de esta forma, ya nadie me decía cómo tenía que hablar. Ah, hola, soy Gerardo y es un gusto atenderte. Ya no era un gusto atenderte, porque yo ya me había dado cuenta que yo ya había escapado del sistema, solo que ahí estaba. Mentalmente ya había escapado, pero ahí estaba físicamente. Entonces fui el más agradecido vendiendo pan. Entonces iba y hacía el pan, aunque no me correspondía con esta chica. Y luego que hacía, tomaba mis clases. Y luego que hacía, iba y lo vendía afuera del Metro Pantitlán y me corrían porque no podía vender ahí y buscaba lugares para venderlos, pero yo era el más agradecido y ¿qué? El más determinado otra vez, porque no importaba cuántas veces me corrieran, yo iba a encontrar un lugar donde vender. ¿Sí me explico? Después de eso, empezamos con uno de mis amigos una empresa de instalación de cámaras. Me di cuenta que no me gustaba y me di cuenta que ya mi camino no era por ahí. Pero también cuando lo hice ahí estuve agradecido, también lo hice determinado y también lo hice apasionado. Las primeras ganancias que tuvimos, ¿sabes qué? No fue para irnos de borrachos en ese momento, no fue para hacer algo más, fue para reinvertir en herramienta. ¿Sí me explico? Entonces a eso me refiero. Después de ahí, ¿qué sucedió? Entonces empecé un emprendimiento que me cambió la vida, que fue la pasión de mi hermano, que era los sneakers, y cambió todo ahí. ¿Y qué pasó de nuevo? Yo ahora era muy agradecido. ¿Por qué? Por estar en un emprendimiento propio. ¿Sí me explico? Porque estaba yo junto a mi hermano. Porque ¿quién iba a poder ser mi mejor partner? Mi hermano, porque empezaba a compartir tiempo con él, porque ahora por fin lo conocía internamente. ¿Sí me explico? Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Otra vez, mira cómo se repite todo esto. Determinación, gratitud y pasión. Entonces le metí a la primera semana de que me di cuenta que era un buen negocio y que nos estaba retribuyendo, le metí otra vez la pasión. Entonces al mes ya vivía en la ciudad de nuevo, al mes nuestra realidad era otra. ¿Me explico por qué? Porque no importaba. Recuerdo que en ese negocio empezamos sin dinero, entonces a veces teníamos ventas como de 3, 4 pares de tenis, ¿no? Y nuestra meta siempre era uno. O sea, para mí y mi hermano éramos súper agradecidos y teníamos una venta. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando teníamos 3 o 4 no nos alcanzaba la inversión. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ir, regresar, ir, regresar. Trabajábamos todo el día, de 10 a 10 de la noche. Me explico, muchas veces más temprano. Íbamos a entregar los tenis, o sea, con la moto de un pueblo a un pueblo. O sea, literalmente pasamos muchas cosas, pero estábamos apasionados, agradecidos. ¿Sí me explico por qué? Porque habíamos escapado del sistema, porque podíamos tener nuestro negocio. Y otra vez se repite. ¿Sí me explico ahora qué pasó? Fui creciendo, fui avanzando, empecé a estudiar desarrollo personal, después de ahí empecé a apoyar en entrenamientos, cargando cables, limpiando lágrimas, haciendo lo que nadie quiere hacer y otra vez me convertí en el mejor emprendedor, o sea, de 0 a 100 llevamos ese negocio en 3 meses.
De 0 a 100 me empecé a dar temas en ese lugar en 5 meses. ¿Sí me explico? Después me convertí en profesor de la licenciatura en la que yo estudiaba. ¿Y qué fue? Me convertí en el mejor también. Y otra vez, con comparación de nadie, conmigo. ¿Sí me explico? Porque yo sabía quién era. El primer feedback que me dieron cuando empecé a hablar de coaching era: escribe bien la palabra coaching. O sea, la escribía como se escucha. ¿Sí me explico? Y después terminé siendo el profesor de coaching. Y después escapé del sistema siendo coach. ¿Sí me explico? Entonces quiero que veas. Y ese es el punto importante, porque no importa mi historia, es cómo tú la llevas, cómo tú la usas. ¿Sí me explico? Y te voy a dar los 3 puntos de nuevo. Entonces, primer punto: detectas en qué eres bueno. Puedes ser bueno en no desistir, puedes ser bueno en la comunicación, puedes ser bueno en eso que se te facilite. Para mí, en ese momento que no sabía y que no descubría, y seguramente para ti, ¿cómo vas a encontrar el ser bueno en algo? Disciplinándote, con disciplina. Y si yo era algo, era disciplinado y determinado con lo que estaba haciendo. El punto número 2 era que era agradecido. Agradecido todo el tiempo, no importaba si vendiera pan afuera del metro Pantitlán, no importaba si limpiaba baños, no importaba si cargaba charolas o cargaba o tomaba notas para justamente aprender, era agradecido. ¿Sabes por qué? Porque atrás no tenía eso. Y esto es la trampa de la vida. Mira, el que va en un coche se queja de que hay otro mejor coche. Y el que va caminando se queja del que va en coche. Y el que va caminando se queja de no tener coche, pero hay personas que ni siquiera pueden caminar. Y así literalmente. Entonces necesitas ser agradecido. No importa dónde estás. Necesitas ser agradecido porque hay personas que ni siquiera tienen eso. Y el tercero, necesitas ser apasionado. ¿Apasionado de qué? De no conformarte con la vida que tienes. Mira, yo hoy estoy en la Ribera Maya, en un lugar hermoso. Literalmente vivo y todo mi día está enfocado en mí, en dar al mundo. Y quiero decirte eso, gracias a que hoy yo estoy aquí, es porque hice esas 3 cosas. ¿Cómo las puedo ver ahora en retrospectiva? En ese momento no sabía que se llamaba gratitud, no sabía que se llamaba pasión, pero algo que sí sabía era que había un fuego aquí en mi corazón que no se apagaba. No importaba cuánto las personas me gritaran, no importaba cuánto la vida me quisiera pisar, no importaba todo lo que estaba pasando, importaba esa luz, esa hambre, esas ganas de salir adelante. Y hoy ve dónde estamos, ¿sí me explico? Y eso tú mismo puedes hacer, porque ese es el objetivo, que tú tengas metas, que tú tengas sueños, que tú materialices esta vida física. Esta vida física es para experimentarse. ¿Y cómo la vas a experimentar? Saliendo al ruedo, dándole play al juego. ¿Sí me explico? No puedes quedarte en la banca, no puedes quedarte a ver el videojuego sin ponerle play. Necesita iniciar tu vida. ¿Y cómo sales a la vida a comértela? Equivocándote, esforzándote, en sufrimiento. Eso es la forma en la que te comes a la vida. Así que estoy muy agradecido, muy eufórico, porque literalmente esto me cambió la vida y puede cambiártela a ti. Así que quiero que hagas algo si llegaste hasta esta parte del video y que escribas aquí. Mira, una forma de materializar es a través de los decretos. Cuando tú tienes un deseo, ese deseo se materializa en un pensamiento y luego lo ponemos en palabras. Viene el deseo de querer ser alguien en la vida, luego viene la experiencia de dedicarme a mi pasión y luego lo materializo. Entonces yo decía esto cuando todavía no lo era. ¿Sí me explicó? Yo estaba estudiando y en ocasiones tenía que ir a entregar tenis a zonas donde no me gustaba y yo sabía que eso era momentáneo y yo decía: voy a ser un coach, voy a ser un mentor, voy a hacer esto. Entonces necesitas materializarlo. Entonces si no puedes dejar un comentario para ti, ¿sí me explico? En donde digas: voy a tener hambre, voy a salir del sistema, me voy a comprometer con mis sueños, no vas a poder materializarlo, porque si no puedes decretarlo a la vida, a Dios, al universo, no vas a poder ejecutarlo. Entonces deja un comentario y dime: estoy comprometido con mis sueños. Quiero ver un comentario, 2 comentarios. Las personas que hayan llegado hasta aquí, compártelo, porque eso es para ti. Y por último, quiero decirte que estoy muy feliz porque esto es lo que va a hacer que cambie tu vida. Si lo aplicas, si lo haces, si agradeces dónde estás, si te apasiona siendo el mejor. No importa si eres panadero, no importa si eres empleado, no importa dónde estés, importa qué estás haciendo. Así que te dejo con esta gran energía que me inunda el corazón. ¿Sabes por qué? Porque sé que puede cambiar tu vida con esto, porque sé que cambió la mía, porque esto ha apoyado a muchas personas a que despierten.
del sueño de la inconsciencia, de todo lo que te mintieron, de la Matrix, de esta simulación que te dice que tienes que estudiar y tienes que tener buenas calificaciones. Y cuidadito si sales mal en algo, porque entonces tienes que ir a regularización. ¿Por qué? Porque quieren personas promedio. Y en lo promedio no vas a cumplir tus sueños. Tienes que dejarte ir. Tienes que dejarte ir. Yo cuando estaba siendo mesero no pensaba en otra cosa. Quería ser mesero. Entonces todo mi enfoque, toda mi energía estaba ahí. Si me explico, desbordada, apasionada. El balance es para los débiles. ¿Por qué? Porque quiero una vida balanceada donde pueda salir de vacaciones, pueda hacer esto. Eso no existe. Todas las personas con éxito somos apasionadas, no tenemos otro punto. Yo cuando estaba en el emprendimiento, ¡pum!, en el emprendimiento. ¿Sabes por qué? Porque eso va a determinar quién eres. Así que te dejo con este gran video que ha sido de mis favoritos. Esta es la energía que necesitas tener para cumplir tus sueños. Así que te veo en el siguiente video.